Por eso la Factory no tiene grandes producciones. Tiene, como tal vez pasó también con el dadaísmo, aunque no vale la comparación, pero en algún punto hay algunos lugares donde se toca, ¿no? No es de grandes producciones y grandes definiciones, es de pequeños gestos discursivos que son fragmentos mínimos resueltos, ¿no? Es hacerse cargo de un momento conservador que trata de mantener las cosas quietas cuando el mundo sigue andando y que la necesidad del artista está en decir, está en hacer, está en cambiar las cosas, está en mejorar las cosas, ¿no? Pequeños fragmentos resueltos en ese sentido, ¿no? O sea, mínimos fragmentos resueltos de a cientos, tal vez de a miles, ¿no? El tema es que la Factory era un volumen, ¿no? Era realmente una atmósfera, era realmente una nave espacial que adentro como laboratorio se estaba dando todo esto, ¿no? Y que Warhol entendió claramente había que sacar hacia afuera, ¿no? Porque todo el mundo no podía entrar en la Factory. Esto, ¿no? Lo que generó también fue que Warhol pensara, bueno, ¿cómo saco esto que está pasando aquí, que es de enorme activismo, cómo lo saco al exterior, ¿no? ¿Cómo en vez de traer el exterior acá adentro para que se enteren de esto y revolucionemos, ¿no? Generemos una revolución, ¿cómo lo saco hacia afuera para generar la revolución? Lo audiovisual le permite mostrar, por ejemplo, todo lo que pasaba en la factoría en términos de libertad. Siempre cuando hablamos de Warhol hablamos de un colectivo, nunca es Warhol solo, es Warhol y un montón de personas que están con él viendo lo mismo, ¿no? Warhol nunca trabaja solo en esta etapa y aunque es el gran ideólogo o muchas veces el gran gestor o muchas veces el gran catalizador, nunca está solo, jamás. Y eso pasa desde el primer día de la obra de Warhol. Entonces, Warhol lo que está viendo es una gran revolución posible en la libertad que hay adentro de su factory, ¿no? Donde además está metido todo el movimiento hippie también, ¿no? O sea, todo el hippismo también está ahí. O sea, también están pasando muchas otras cosas en Estados Unidos que también están ahí. Entender esto, ¿no? Warhol quería que todos esos mínimos gestos, ¿no? Esos gestos que estaba viendo sucedían de todos estos enormes artistas que no estaban siendo valorados, que estaban siendo invisibles en el mundo tan bajo presión, ¿no? Tan forzado de competencia, tan competitivo de Nueva York de los años 60, ¿no? Todos estos que se quedaban afuera, pero que eran tan talentosos, tan alucinantes y tan geniales y tan revolucionarios, quería que se pudieran vehiculizar sus gestos, ¿no? Lo que él veía, que eran esos gestos donde él los veía revolucionarios, a esos gestos los quería vehiculizar de alguna manera. Y ahí empieza con este trabajo, ¿no? De el registro sistemático de todas las personas que lo rodeaban, ¿no? Allí es donde entonces Warhol empieza a generar también este cine que no solamente es una búsqueda audiovisual concreta después de la pintura en términos académicos, sino también en términos políticos en relación a una revolución, ¿no? El cine de Warhol es extremadamente revolucionario en este sentido y está buscando eso, darle voz y participación a los fragmentos mínimos resueltos de grandes artistas que de otra manera no iban a llegar nunca a nadie. Entonces aquí lo que vemos es una doble proyección, una película que se proyecta en dos pantallas, que podemos imaginar son dos habitaciones simultáneas, donde están pasando cosas sin conexión, porque son dos habitaciones que no tienen conexión, ¿no? Y donde están pasando las cosas que estos artistas increíbles hacían mientras llegaban a ser famosos y reconocidos, ¿no? Estos son los mínimos fragmentos resueltos de estos artistas registrados por una mente, un ojo y una capacidad de comprender esto lúcida como ninguna, la de Andy Warhol.
La iglesia como un enorme conjunto de complejidades, un enorme conjunto de partes, ¿no? Que se relacionan entre sí de, bueno, muchas formas, de muchas maneras, y dando por resultados también una enorme diversidad de posibilidades, ¿no? Creo que, bueno, tenemos como noción de manera contemporánea y en lo común una versión muy simplificada de lo que podemos hablar en torno a la iglesia, ¿no? Vamos a ir entonces a expandir esto a través de Warhol, quien, bueno, estuvo muy relacionado desde niño con la iglesia, ¿no? La iglesia de Warhol no es solamente la iglesia específicamente en su niñez, por ejemplo, al comienzo de su vida, no es solamente la iglesia que está relacionada con el mundo de la religión y el mundo de la práctica de la religión y de los lugares o de los ámbitos icónicos, ¿no? Y tal vez incluso podríamos decir que, bueno, establecidos como espacios de culto, ¿no? La iglesia para Warhol también es todo esto, porque también todo esto implicaba una comunidad de inmigrantes, una comunidad que se sostenía en base a esos principios religiosos en torno al trabajo, en torno a lo colectivo, en torno a, bueno, ciertos tipos de valores, ¿no? Que, bueno, se manifestaban en el culto. Acá, bueno, en esta obra maravillosa que hace con Jean-Michel Basquiat, estas bolsas, ¿no? Como para golpear, que están, bueno, están serigrafiadas con el Cristo de la Última Cena, pero que también están intervenidas, ¿no? De muchas maneras, pero que marcan esta tensión, esta fuerte tensión. Esta obra es sumamente genial en ese sentido, porque es esta tensión, ¿no? Entre el respeto y cierto tipo, ¿no? De guía, que a su vez, evidentemente, genera una cierta fuerza de choque, ¿no? Una cierta necesidad de combatirla, un cierto límite, una cierta cuestión que, bueno, nos pone en una situación muy controversial. Lo ponía Warhol en una situación muy controversial, ¿no? As a passive observer, I'd like to recall a side of his character that he hid from all but his closest friends, his spiritual side. Those of you may be surprised that such a side existed, but exist it did, and it's the key to the artist's psyche. The knowledge of this secret piety inevitably changes our perception of an artist who fooled the world into believing that his only obsessions were money, fame, and glamour, and that he was cool to the point of callousness. Never take Andy at his face value. The callous observer was in fact a recording angel, and Andy's detachment, the distance he established between himself and the world, was above all a matter of innocence and a matter of art. Though ever in his thoughts, Andy's religion didn't surface in his work until 2 or 3 Christmases ago, when he embarked on a series of Last Suppers, inspired by a plaster mock-up of Leonardo's masterpiece that he found in Times Square. And Andy's use of a pop conceit to energize sacred subjects constitutes a major breakthrough in religious art. And how awesomely cool, how awesomely prophetic is one of his very last paintings, which simply announces, "Heaven and hell are just one breath away." Y Warhol la lleva aquí a un dripping muy particular, que es el de los fluidos corporales sobre pinturas hechas con materiales, por ejemplo, como cobre, ¿no? Donde
estos desechos generan todo tipo de oxidaciones, digamos, ¿no? Estos fluidos del cuerpo, Warhol nunca los veía como desechos, sino justamente los veía como una parte corporal negada por la sociedad en términos de algo malo, ¿no? Un poco ahí otra vez la fracción en otro level, ¿no? De complejidad acerca de estas pinturas en las que él decía todo lo del cuerpo es igual de bueno, ¿no? Es además una noción muy cristiana de esto, ¿no? O sea, es decir, la crítica tiene un lugar bastante, en términos formales, bastante así con Warhol siempre, ¿no? Porque Warhol, bueno, también, como lo venimos viendo en torno a este playlist, era un artista que siempre se manejaba bastante por fuera, a veces porque él quería, a veces porque así el sistema del arte lo dejaba, ¿no? Entonces, la crítica, que es para la época de Warhol, recordemos que la crítica empieza a ser importante en el arte como una disciplina, justamente con la posmodernidad, ¿no? Esta crítica que empieza a ser la gran vara con qué medir lo que es arte y lo que no es arte, y qué es buen arte y qué no es buen arte, ¿no? Esta crítica especializada en arte, ¿no? Empieza a tener una función tan fuerte que tiene una también presencia muy fuerte. En realidad este accidente que está jugando, ¿no? Para introducir Estrella de Diego, está buscando un espacio común de la modernidad, ¿no? Un espacio común que es el de la muerte moderna, ¿no? De la muerte moderna, que es una muerte catastrófica que lleva cierto tipo, ¿no? de principio rector poético, que lleva cierto tipo de literatura consigo, ¿no? La muerte moderna, en este caso de James Dean, la muerte moderna de Marilyn Monroe, la muerte moderna del propio Jackson Pollock. No obstante, la muerte moderna más codiciada se asocia con frecuencia a la velocidad, como ratifica Rebelde sin causa. La muerte moderna, por excelencia, debe ser espectacular, violenta, rápida. Ha sido siempre visto desde la crítica, también desde este dramatismo, ¿no? Que vive de un modo muy literal desde niño, porque vive esta experiencia de esa enfermedad que tuvo cuando niño, que se llama el baile de San Vito, que si bien no era una enfermedad que podría tal vez matarlo, podría haberlo matado, ¿no? O sea, era una enfermedad que es una especie de fiebre que se sostiene durante unos cuantos días, ¿no? Y que hace temblar a la persona de una manera, ¿no? Que luego queda como un reflejo, ¿no? Y queda por un buen tiempo. Warhol lo tuvo durante muchísimo tiempo, ¿no? Y que funciona, ¿no? También como mecanismo moderno de pensar a Warhol en términos de esa muerte posible cuando era niño, ¿no? Y que se salva. La muerte moderna de la estrella, de la estrella de cine, de la estrella de rock, etcétera, ¿no? Incluso de la estrella del arte, que no soporta la vejez, ¿no? La muerte moderna, que es el artefacto por excelencia de la juventud como eterna juventud, ¿no? El caso, por supuesto, de Marilyn Monroe, pero también, ¿no? El de James Dean y de tantos, ¿no? Que murieron en la modernidad y en la posmodernidad en ese especie de espacio, ¿no? De auto final, que como auto final no necesariamente siempre tenía que ver con una decisión de suicidio, por ejemplo, ¿no? Como el caso de Marilyn Monroe, sino que tenía que ver con la decisión de cierto tipo de vida que llevaba a la muerte joven, ¿no? Esa es la vida moderna que empieza a ser una vida alejada de los prejuicios o los juicios de Dios, ¿no? Un primer heroico gesto, ¿no? De seguir vivo. Segundo heroico gesto de seguir vivo es el de haberse salvado del tiroteo de Valery Solanas, ¿no? Y bueno, y su último gesto, ¿no? El de morir en un hospital después de una operación, ¿no? En el absoluto terror de la muerte que tenía
torno a estar en un hospital, ¿no? Una muerte ya absolutamente contemporánea, ¿no? Una muerte que ya no es moderna. Warhol vivió las muertes modernas de manera muy, muy pasional, teórica, ¿no? O sea, como con una fuerte presencia del proceso, pero sin llegar a morir. Y luego, bueno, tiene una muerte contemporánea a la finales de la posmodernidad, ¿no? Año 85, donde, bueno, muere, ¿no? ¿Quién lo habría dicho, no? Si unas imágenes tan poco prometedoras pueden convertirse en bellas artes, bueno, esto significa que hay esperanza para cualquiera, dice Danto, ¿no? Este es el escaparate, ¿no? Dice, la primera exposición de Andy, según lo dice Arthur Danto, instalada en los escaparates de Von Wincheller en Nueva York, en abril de 1961, revela sus sentimientos por la condición humana. Danto, ¿no? Que no había registrado nada de lo que Warhol había estado haciendo, ni que tampoco había de algún modo, ¿no?, legitimado a este artista en sus épocas de ser el gran protagonista de la crítica cuando dijo que el arte había muerto, y que directamente ignoró a Warhol de algún modo muy sistemático. Luego, no solamente que es capaz de aceptar que Warhol ha hecho cosas interesantes, importantes y que es un buen artista, sino que va hasta lo más profundo de esa posibilidad, a un lugar en el que casi nadie se podría animar, y de hecho pocos se han animado a decir que hay arte, ¿no? Que es en el trabajo de Warhol como vidrierista, ¿no? Como escaparatista. Interesante ver, ¿no?, también cómo cierto tipo de crítica se va dando en torno también a estas muertes de Warhol, ¿no? Cierto tipo de crítica que va reviviendo algunos asuntos. ¿Por qué decir también esto? Porque Warhol en general va apareciendo cuando sus cosas van desapareciendo, ¿no? Es una constante en Warhol. Que también, como antihéroe que era, ¿no?, un antihéroe americano a modo de un héroe moderno, posmoderno, pero ya también muy contemporáneo, porque era alguien que funcionaba y servía, ¿no?, como referente de todo un montón de personas que fracasaban, pero que en su caso, sus fracasos siempre eran estrepitosos éxitos posteriores, ¿no? Pollock es un cadáver que regresa con frecuencia, un cadáver al cual se piden cuentas hasta después de muerto, al cual se pregunta por qué no hizo nada nuevo en los últimos años, tras ese gran logro, ¿no? ¿Por qué dejó de sorprender de repente cuando se había acostumbrado a las sorpresas? ¿Por qué dejó de ser único y original, radical, en suma, moderno? Así, el día 10 de agosto de 1956, Jackson Pollock se decidía a ser moderno de un modo realmente moderno y volvía a ser radical ejecutando un último autodripping magistral contra el parabrisas del coche. Se mataba en un accidente inexplicable. Se mataba o se moría, porque en asuntos así las matizaciones podrían ser imprescindibles. La crítica proponía algo como clave y característico, lo llevaba hasta el punto de hacerlo una situación legítima de identidad de algo, de un artista, de una obra, etcétera, de un obrar. Y luego, a partir de allí, se hacían los negocios, ¿no? Porque la crítica fue el gran puente entre el arte y el mercado. La crítica fue lo que dio razón al nuevo arte, que era inentendible para la gran mayoría de las personas, el arte moderno y el arte posmoderno. La crítica explicó de qué se trataba y le dio razón a las personas para comprar esas obras, ¿no? Les daba razones para poder invertir en esas obras. Y había practicado mucho el dibujo, ¿no? O sea, era un gran dibujante ya con esa edad, 12, 13 años. Entonces hacía los dibujos a los clientes, ¿no?, que estaban en las verdulerías, donde iban a vender sus hermanos estos productos para la subsistencia de la familia, y Warhol los vendía luego, ¿no? Retrataba a la gente y vendía esos retratos a 25 centavos. Estos retratos muchos consideran que es la primera obra de Warhol, ¿no?
Otros consideran que la primera obra de Warhol es su colección de recortes acerca de las figuras de las estrellas de cine, que armaba unos álbumes que son realmente preciosos y maravillosos, donde tiene, ¿no? Son álbumes de recortes de revistas, ¿no? Donde él va recortando las imágenes, la fotografía de las estrellas de cine del momento, un poco esta noción del statement, ¿no? De cómo iba haciendo esa síntesis. Creo que el gran asunto está en que esa síntesis siempre él buscaba que fuera complaciente con un mundo del arte que no le prestaba atención, ¿no? Entonces, siempre buscaba de algún modo que esa síntesis fuera lo más parecida a la de un artista, sea donde sea que estaba trabajando en términos de sistema, de institución o de disciplina, porque cuando trabajó con el cine, bueno, sus statements son más cinematográficos, ¿no? De hecho, ¿no? Y por otro lado estaba la gran provocación de este gesto, ¿no? El gesto, más allá de la pintura, de la calidad de la pintura, que es muy buena, más allá de la calidad de la pintura, es el gesto, lo que está diciendo, ¿no? O sea, ¿qué significa esto en un ámbito bastante conservador, bastante tradicional, como el Instituto Carnegie, que además estaba más dedicado a los diseños, ¿no? ¿Y qué es esto que Warhol hace, no? Bueno, lo toman por un lado como una gran e interesante posibilidad de arte y por otro como una gran provocación que no saben bien qué hacer, ¿no? Y es él el que tiene que defender esto. Fue él el que tuvo que defender y el que tuvo que dar razones suficientes para que lo aprobaran, para que incluso lo premiaran y que además de todo, ¿no? Lo valoraran. Creo que lo que él fue haciendo fue siempre tratando de entrar y de encajar en los sistemas disciplinares donde estaba. Cuando hacía fotografía intentaba estar dentro del ámbito de los fotógrafos, ¿no? Dentro del ámbito de la fotografía y encajar ahí, y sus descripciones eran muy relativas a eso, con esa intención. Cuando generaba zapatos, ¿no? En su primera época que pintaba, dibujaba zapatos, para las grandes firmas publicitarias que, bueno, publicaban estos materiales en las páginas, digamos, de las revistas de moda de la época o de las revistas de los negocios, ¿no? Las tiendas de la época. Él también se definía, ¿no? Desde ese lugar. Jugaba más con una definición como diseñador gráfico, como diseñador incluso de zapatos, cuando trabaja con distintos tipos de cosas, ¿no? Que le van generando esta posibilidad de contactar y de meterse en un universo, en un mundo en el que logra nutrirse de eso, ¿no? Que si lo hubiera hecho, por eso digo, fue una gran astucia y fue un gran acierto, porque si se hubiera metido como artista plástico o artista visual, artista de las bellas artes, digamos, no hubiera logrado entablar esos diálogos, ¿no? Como por ejemplo con Mecas, ¿no? En caso del cine, ¿no? Pero también los entabló con el mundo del modelaje, porque en algún momento se le ocurrió ser modelo, ¿no? Y cuando se le ocurrió ser modelo, empezó a trabajar en el mundo de las altas marcas, ¿no? De las marcas de alta costura, y se introdujo en ese mundo hasta llegar incluso a ser representado por una agencia de modelos, ¿no? Ser modelo de una agencia con la que hizo una infinita cantidad de desfiles. Mismo pasó con el mundo de la música, ¿no? Otras cosas que también a la que se dedicó como artista, ¿no? El mundo de la música en el que se le ocurre no solamente empezar a trabajar en el ámbito de la música, donde empezó diseñando portadas de discos, arte, ¿no? De discos y tanto más, luego se fue a diseñar ámbitos de concierto, digamos, o sea, a diseñar el escenario, digamos, del lugar donde se daban las performances de los artistas que daban conciertos, en ese momento recitales pequeños, ¿no? En el under neoyorquino. Y luego, aparte de esto, empieza a dedicarse al management, digamos, a ser manager de los artistas, ¿no? Como empresario.
porque es uno de los pocos artistas que se anima a salirse del lugar seguro y arriesgarse a nuevos lugares de prácticas disciplinales que requieren de él empezar de cero, ¿no? Porque cuando empieza, por ejemplo, en la televisión, que luego del cine, ¿no? Y que ya aparece la televisión, y se masifica de algún modo, ¿no? Y él empieza a trabajar con la televisión, empieza de cero, que es lo que sus pares le criticaron mucho, ¿no? Porque él entendía claramente que él era punta de iceberg, ¿no? Y que entendía que él lo podía hacer porque tenía los recursos. Primero, los económicos. Segundo, los de cierta impunidad, porque era ya Warhol, ¿no? O sea, Warhol llega a Nueva York y muy pronto logra éxito como dibujante, ¿no? Como dibujante publicitario de zapatos. Muy pronto, a los muy poquitos años, o sea, entre 3 y 4 años de llegado a Nueva York, es una figura pública relevante en el mundo de la cultura, de esta cultura que estaba asociada todavía con los oficios, ¿no? Pero es un personaje muy reconocido, que además es muy respetado porque su trabajo es reconocido como muy bueno, ¿no? O sea, era un gran aprendiz además, o sea, una persona que aprendía mucho, porque como tenía esa especie de personalidad que muchas veces se ha dicho, ¿no? También bastante vaga en un punto, pero que era solo una pose, ¿no? Y que era la de siempre preguntarle al otro qué opinaba, ¿no? Entonces, siempre se dejaba nutrir y siempre se dejó nutrir de tal manera, ¿no? Jonas Mekas, por ejemplo, dice, yo no podía creer que me hablara de esa manera, ¿no? Porque me hablaba como que él era un niño que no sabía nada y que era un aprendiz y que yo lo iluminaba y cada cosa que decía yo, dice Mekas, ¿no? Él decía fabuloso, fantástico, sí, ¿no? Como realmente sorprendido y aprendiendo. Él tenía esta cosa como socialista, ¿no? Por decirlo de algún modo, para la época, tal vez incluso comunista, ¿no? Porque, por ejemplo, cómo se manejaba con el dinero era muy comunista también, ¿no? O sea, hacía partícipe a todos del dinero y de cómo se generaba y cómo se producía, digamos, cómo se hacía ese dinero, para que supieran después cómo funcionaba en los gastos. Nadie claramente le prestaba atención, ¿no? Pero lo hacía. Y luego, por ejemplo, cuando Pat Hackett publica los diarios, publica, por ejemplo, su relación con el dinero, que es muy divertido porque, digamos, es muy divertido porque resulta muy aburrido. Uno en los diarios lee que hay una enorme descripción de lo que Andy Warhol gasta por día, ¿no? Dice, bueno, hoy gasté $15 en taxi, porque poner a la ley a los aspectos legales, ¿no? También como un marco regulador de lo que es arte y de lo que no es, de lo que es artista y no, de lo que podemos considerar como buen arte o no, o como un arte trascendente, o como un arte que hay que dejar de lado, ¿no? La ley marca en ese sentido muchos bordes que en el caso de Warhol son muy claros, tal cual lo decís, muy interesante esto, ¿no? Como un borde crítico, ¿no? Una especie de crítica que claramente no busca institucionalmente desde ese lugar, pero que resulta finalmente así, ¿no? Lo que sucede, resulta eso, ¿no? La ley como una crítica que va marcando los destinos de un obrar hipercomplejo que ha tenido siempre muchos avatares en ese sentido, ¿no? Esto es lo que pasa también en ese sentido con la ley, porque la ley, así como bien decías, ¿no? En términos de crítica, había dejado muy de lado este aspecto warholiano de este último acto, ¿no? Que fue esta ceremonia. Pero que esta ceremonia no queda solo en una ceremonia, es el último programa de su Warhol TV. Todo esto, bueno, se va abriendo y se va conociendo y entonces se va expandiendo la definición de Andy Warhol como artista, de su obrar, de sus operatorias y de sus formulaciones, a partir de que legalmente se van consiguiendo estos derechos para poder exponer esto.
todo lo que Warhol hacía involucraba a muchas personas y todas esas personas han estado en conflictos legales con la fundación, con el museo, con sus albaceas, con la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y a su vez, todas estas otras partes también con estas. Encima, en distintos campos regulatorios, porque si él estuvo en tantos sistemas, como la televisión, el cine, la moda, las artes visuales, todos tienen un sistema de regulación distinto. También debe haber sido bastante complejo terminar de, no sé cómo lo trabajaron, la verdad, si fue todo conjunto o tuvieron que trabajarlo por partes. Lo trabajaron por partes, eso sí se sabe, pero no se sabe muy bien cómo, digamos, ¿no? O sea, sí se conocen los primeros años de los conflictos, que fueron los conflictos de la familia con el hospital, de la familia con los abogados, ¿no? Se ganó mucho en el arte con la muerte de Warhol en términos legales, porque se establecieron muchas jurisprudencias que en otro caso no estaban dadas, digamos, ¿no? Entonces, muchas cosas se pudieron, para bien y para mal, ¿no? Porque como siempre estas cosas dejan afuera gente, dejan adentro gente, y eso genera justicia barra injusticia en el mismo punto y en la misma proporción, ¿no? Para bien y para mal se estableció mucha jurisprudencia, es decir, muchos antecedentes que sirven como margen, como borde, como referencia para nuevos fallos acerca de los mismos conflictos, ¿no? Estas fotografías, ¿no? Bueno, durante mucho tiempo estuvieron por fuera de lo que se entendía que era el obrar de Warhol, ¿no? No sé, no tuvieron presencia, porque hubo un conflicto que no permitió que estuvieran presentes, ¿no? Dentro de esto que se iba buscando y generando como trabajo retrospectivo, ¿no? Análisis críticos, análisis históricos, análisis, bueno, de todo tipo, ¿no? En torno al campo del arte, sobre lo que Warhol había dejado. Incluso hoy, muchas de estas fotografías todavía no tienen derechos, ¿no? Porque la gran mayoría de las cintas de Warhol no tienen títulos, no tienen, no hay detalle de quiénes son las personas que actúan, de quiénes son las personas que trabajaron en la producción, de quiénes son las personas que se encargaron de la cámara, de la fotografía, de etcétera, ¿no? La gran mayoría no tienen todo esto. Entonces, se va buscando de muchos modos, entre ellos, por ejemplo, cuando se abren las cajas, se buscan a personas que estaban cercanas a Warhol o que sí saben, ¿no? Que aparecen, por ejemplo, en una película, y se las busca como orientadores, ¿no? Que eran proyectos que empezaban siendo muy experimentales y que, bueno, muchas personas se sumaban como colaboradores. Estos colaboradores después empezaban a recibir porcentajes de lo que se ganaba con la venta de la revista, pero nunca se los blanqueaba, digamos, a nivel de ser empleados de Warhol, porque es que Warhol no los consideraba sus empleados, eran colaboradores de Interview. La revista se hacía entre todos, pero a la vez el dueño era Warhol. Y eso recae también en un aspecto impositivo, digamos, ¿no? Entonces, todo esto lleva como carga, ¿no? Es como una carga que cuando se empieza a trabajar con la Interview, aparece todo esto, ¿no? Y aparte del Interview fueron muchos, o sea, poder ver lo que hay en esas cajas y poder ver la complejidad de toda una época a través de una especie, ¿no? de personaje artista que se encarga de esta labor, ¿no? Es muy exquisito, es maravilloso, y pone al arte, al sistema del arte, a los mercados del arte, a la academia y a los artistas en lugares muy diferentes. Bueno, todo esto es así, ¿no? Son recortes, miren las cosas que hay. Es muy difícil porque para publicar cada cosa de esta hay que tener el derecho de publicación, ¿no? Porque no son cosas de Warhol, son cosas que a él le llegan, pero no necesariamente son de él, ¿no? Para publicar y vender un libro, es decir, generar una regalía, generar una ganancia a través de la publicación de esto, bueno, todos los que están aquí adentro y que tienen
de algún modo autoría, tienen que recibir regalías de esa ganancia. Hay un hecho, ¿no?, que tiene todos estos aspectos y que también se relaciona con lo legal, porque este tipo de marcas, este tipo de cosas que pasan en los bordes, por ejemplo, ¿no?, insisto, también en la parte de atrás, también entre la tela y el bastidor, pero esas son cosas que no están a la vista. De hecho, los bordes, en la gran mayoría de las pinturas, se tapan con marcos para disfuncionalizar la copia, ¿no? Porque cuando un copista o un falsificador de una obra quiere falsificar la obra, tiene que falsificar perfectamente, más que el frente de la obra, los bordes y las partes de atrás y ocultas entre la madera. Pero sobre los bordes es muy difícil, porque los bordes siempre tienen una cuestión de descuido, ¿no? Entonces, a las grandes pinturas, por lo general, se las enmarca, ¿no? Se las enmarca, se las enmarca para tapar esos bordes. Cuestión académica que siempre se suscribe, ¿no?, de una manera muy simplista a la formación, pero que, bueno, en el arte tiene mucho más que abarca, ¿no? Que en el arte la academia es las universidades, los museos, las instituciones que resguardan obras y resguardan acervos, digamos, de todo tipo, ¿no? Como pueden ser también archivos y tanto más, como en el caso de Warhol son en este momento no todas las fundaciones y todas las instituciones como el mismo Museo Warhol y tanto más, ¿no? Bueno, y que lo difícil que es, ¿no?, pensar eso como obrar de Warhol, o sea, pensar los desfiles que hizo, que fueron muchísimos aparte, pensarlos como obrar, tal vez pensarlos incluso desde la performance, poder cuestionar, ¿no?, problematizar desde lugares académicos como la performance, ¿no?, como una definición tan clara que hoy nos atraviesa de una manera incluso muy a la moda, ¿no? La performance sigue siendo una de las prácticas académicas del arte actual que siguen siendo de las más, de las más asiduas, digamos, ¿no? De las que más siguen de moda, ¿no? Y que, bueno, en muchos casos eso implica producciones bastante vacías, pero en muchos casos eso implica producciones muy, muy interesantes, ¿no? Me parece que Warhol entendía claramente que lo que él hacía era expandir el arte y que esa expansión, un poco como pasa con la ley, que lo vimos ayer, lo que tiene es que siempre va muy por delante de lo que en este caso, en el análisis de hoy, la academia puede hacer, ¿no? O sea, la academia va muy por detrás. Warhol daba 5 pasos y la academia apenas daba 1, digamos. Lo hemos visto también con la crítica, ¿no? O sea, Warhol daba 5 pasos y hasta que la crítica lograba entender esto, sistematizarlo, escribirlo, publicarlo, discutirlo y tal, Warhol estaba 10 pasos hacia otro lado, porque encima no se quedaba quieto nunca en un lugar, algo que también vimos en la crítica y es también muy interesante de pensar en la academia, ¿no? Claramente la crítica está dentro de la academia. El hecho de que Warhol no se repetía, ¿no? Si bien tenía este rasgo, ¿no?, de ansiedad sobre la atención que quería que el arte le dé, y también tenía este rasgo de ansiedad sobre, bueno, querer ser legitimado por el buen arte americano e internacional, ¿no? Sabía esperar, porque lo vimos de muchas formas, o sea, él hizo muchas muestras con las que fue trabajando todos los aspectos que podría haber trabajado en museos, pero por ejemplo con galerías o con espacios de arte no neoyorquinos, no norteamericanos, ¿no? Porque expuso en museos parisinos, expuso en museos alemanes, en museos ingleses o italianos, ¿no? O sea, fue generándose en su momento también distintas prácticas, ¿no? Y que también de a poco el mercado se fue metiendo en la academia, ¿no? Entonces también eso fue generando una ligadura y un trabajo conjunto en el que las cosas que la academia nombra como arte,
son las cosas que el mercado puede luego generar como transacciones en términos de los negocios del arte, ¿no? Las academias llegaron a ser desde aproximadamente finales de los 70, ¿no? En adelante hasta hoy, llegaron a ser las grandes legitimadoras de mercado de los productos arte, ¿no? O sea, son las que dan el visto bueno a la calidad y en eso llaman arte, ¿no? O sea, ahí la definición arte, ¿no? Por eso nunca me sentí avergonzado de pedirle ideas. Cada vez que ponía en marcha un proyecto nuevo, me pasaba semanas preguntando a todos los que me rodeaban qué creía que debía hacer. Lo sigo haciendo. Es algo que nunca ha cambiado, porque oigo una palabra o tal vez malinterpreto a alguien y se me ocurre una buena idea. El objetivo es dejar que la gente hable, porque tarde o temprano suelto una palabra que me embarque en otra línea de pensamiento. La realidad, ¿no? Es que Warhol siempre va a estar, por ahora, ¿no? Bastante alejado de una legitimidad de este texto en términos de una filosofía real, de que este sea un libro de filosofía realmente, ¿no? Y no sea un chiste de Warhol, ¿no? Claramente está escrito como chiste, porque en algún punto tiene todo este tipo de juegos warholianos que le dan, ¿no? Ese toque de humor y ese toque de sarcasmo y cierta cosa irónica, que bueno, juega, ¿no? Con, estilísticamente, vamos a decirlo si me lo permiten, con cierto tipo y maneras que, bueno, lo alejan, sobre todo en esa época, del formalismo de la escritura de la filosofía, ¿no? ¿Qué pasa? Que Warhol entendió que a él no le iban a pasar esas cosas, porque ya ya se lo vio venir, digamos, ¿no? Aquí igual ya está en el 75, ya no solamente que se lo ha visto venir, sino que está acostumbradísimo respecto a esta realidad, ¿no? Pero, por ejemplo, a principios de los 60 se lo ve venir. Entonces dice, bueno, lo que yo voy a hacer va a ser autogestionarme estas etapas, porque como no me va a pasar en relación con lo académico y con el sistema por ahora, me las voy a autogestionar yo. Entonces, si nadie viene a reconocerme o nadie viene a legitimarme, lo voy a ir gestionando yo como pueda, ¿no? Y lo iré haciendo en también la medida en que me vaya siendo posible, digamos, que me vaya siendo permitido por este mismo contexto. Todo esto, bueno, lo hemos ido deconstruyendo y a esta altura, ¿no? 30 años después, 40 años después, ¿no? En este caso, bueno, 40 y pico de años después, lo que tenemos es una posibilidad de comprender que esto también es filosofía, ¿no? Porque después vinieron muchos filósofos, muchas filósofas, muchos filósofes, ¿no? Como pienso ahora Paul Preciado, que se animaron a escribir cierto tipo de textos, ¿no? Aunque también escriben de manera difícil y compleja, pero se animaron a escribir ciertos tipos de textos que son filosofía pop, ¿no? Esto es filosofía pop, es la versión de la filosofía dentro de esa noción del pop art, ¿no? Es filosofía abierta a que cualquiera lo entienda, y no obstante por eso no significa que tiene menor calidad. Pero recordemos que el modelo de familia que conocemos actualmente es un modelo absolutamente moderno, ¿no? Que empieza con la era moderna y se va fortaleciendo con la modernidad, ¿no? A partir de las revoluciones industriales, a partir de la Revolución Francesa y tantas otras cosas, es que viene, ¿no? Este formato de familia a consolidarse como lo conocemos aún hoy. Claramente para Warhol la familia fue una familia moderna, la familia había sido siempre muy importante como sostén y forma de supervivencia para las personas. Era importante la familia para poder llegar, por ejemplo, a la edad adulta, para poder llegar a cierto tipo de desarrollo personal, siempre dado de un modo muy simple para los sistemas y modos de vida que entendemos hoy, ¿no? Entonces, en ese aspecto es una muy buena entrevista, ¿no? Entre Smith y Kwiatka, que termina siendo un muy buen material acerca de Warhol, ¿no? El análisis que hacen es muy interesante porque lo hacen a partir del yo, del superyo y del ellos freudiano y lo ponen en relación a una película de Hitchcock
y lo van haciendo, ¿no?, permear sobre la realidad de Warhol y la de su madre en algunos aspectos, como que Warhol tenía a su madre viviendo en el sótano, ¿no? Norman Bates tenía a su madre encerrada en el sótano, Andy Warhol también. Slavoj Zizek sugiere que los 3 pisos de la mansión Bates corresponden a los 3 niveles del aparato psíquico en la teoría freudiana. La planta baja es el reino del yo, de la normalidad y el compromiso consciente con el mundo. El piso superior representa el superyo, sede y fuente de los imperativos morales y las exigencias imposibles. Y el sótano es el reino del ello, el incontrolable principio del placer, el patio de juegos de la fantasía, el instinto y el inconsciente. Este libro es muy pragmático en ese sentido, ¿no? Y va hacia eso, ¿no? Va hacia esa relación directa y de algún modo directamente lacaniana, freudiana, en torno a la madre, ¿no? Y en torno a Warhol y su relación con el mundo a partir de su trauma con la madre, digamos, ¿no? A partir de su relación de infancia con la madre. Esto está interesante porque sin querer queriendo lo hemos descubierto aquí, ¿no? Porque la verdad que así no me lo acordaba, pero claro, ahora me doy cuenta que sí, claro, yo tengo la memoria de todo el libro junto, ¿no? Que evidentemente todo seguramente habla de eso. Va a estar girando sobre esto, ¿no? Y no recuerdo ahora, pero es muy probable entonces que esta exposición esté girando sobre eso, ¿no? Claro, porque la casa, además, en este sentido, es el hábitat psicológico por excelencia que en una, digamos, en una realidad cultural como la de Warhol, ¿no? Donde la familia tiene tanta importancia, la casa también refiere a todo a este tipo de organización social, digamos, ¿no? O sea, la casa es una representación, si se quiere, de una manera cultural de un grupo de personas, ¿no? En este caso, que además implican, desde un punto de vista psicoanalítico, el modo en que esas personas se relacionan y se influyen entre sí, digamos, ¿no? La casa siempre ha sido una tipología, hablamos de la vivienda unifamiliar, ¿no? Donde vive una sola familia, ha sido una tipología que durante la modernidad ha tenido muchísimo desarrollo, justamente porque lo que tuvo mucho desarrollo desde la era moderna y la modernidad fue la idea de familia, ¿no? Fue lo que más desarrollo tal vez tuvo en términos de los procesos formales de la humanidad, ¿no? La familia tuvo un gran desarrollo y que en ese sentido necesitó de cierto tipo de avances sobre las tipologías de vida de la familia, ¿no? Las tipologías de vida de la familia pre-era moderna eran muy diferentes, ¿no? O sea, para los Estados Unidos el modelo era un modelo que decía, ¿no? O que estaba basado en la noción de la familia y de la unión de la familia, pero ya no para la supervivencia. La familia era una contención un poco tradicional de ciertos aspectos emotivos constitucionales de la identidad. La aparición del teléfono fue una gran herramienta para el desarrollo de ese nuevo modelo de individualidad desde la familia, grupalidad, ¿no? Estados Unidos lo que dice es, la familia es una referencia de identidad que hace a los buenos valores, hace a las buenas costumbres, pero que no significa en este momento ya la supervivencia de nadie, porque la supervivencia de las personas está en relación a su calidad y su desarrollo individual. Entonces, bueno, Warhol está dentro de los que pueden mantener y llevar adelante ese American Way Style, ¿no? Esa individualidad. Pero eso lo pone en contradicción y en tensión constantemente con este aspecto de la familia, ¿no? Con este aspecto de la familia como grupalidad, ¿no? Como manera de sostener colectivamente la vida y de proyectarla, de mantenerla, ¿no?
porque los aspectos del American Way Style que no tampoco nunca se dicen, que son un poco los que quedan en este documental maravilloso, ¿no? Del amor sueco, es todo lo que pasa con una psiquis cuando se relaciona con el mundo y se enfrenta diariamente con la vida, entendiéndose solo. En Warhol en relación también a su vida amorosa, ¿no? A cómo Warhol necesitó siempre también, más allá de su familia original y de mantener siempre el contacto, porque con la muerte de su madre y su individualismo evidente, ¿no? Como estilo de vida americana aceptado y disfrutado en Nueva York, ¿no? Era un tipo extremadamente solitario que si bien se relacionaba con muchísima gente, lo hacía como líder de una comunidad, pero nunca se terminaba involucrando a nivel familiar, digamos, ¿no? Porque él no necesitaba nada para subsistir de nadie y porque en todo caso lo que él hacía era ayudar a otros a subsistir, ¿no? Pero también nunca asumió el rol de padre, que podría haber sido también, ¿no? O de Matrix en ese sentido. Tampoco nunca asumió ese rol, ¿no? Entonces estamos hablando de artistas que bajo este mismo modelo sufren estas presiones ya de la época postcontemporánea y que son significativos del mundo que vivimos los artistas, del mundo de presiones, del mundo en el que el mercado se mete adentro de nuestras vidas, nos habita para desde ahí obtener objetos de consumo que van a estar a la venta, digamos, ¿no? Para transformar nuestra psiquis, nuestros cuerpos, nuestras maneras de vivir, nuestras existencias en objetos de arte, ¿no? Warhol se dice y ostenta, ¿no? El arte, que Warhol fue el primer artista que es obra, ¿no? Que Andy Warhol es la obra de Andy Warhol. Supuestamente también una Tate, va a haber, bueno, todo esto, ¿no? Los museos son toda esta enorme complejidad del mercado llevada a una negociación también con los estados y con muchas industrias. La industria del turismo, la industria de estos lavados de dinero, ¿no? De estos blanqueos de capitales, la industria también del propio sistema de coleccionismo y tal, bueno, la industria, ¿no? Que hace a las galerías de arte, que son más intermediarios en todo caso, y todas las industrias que de eso se van desprendiendo de manera más local, como son las editoriales, los ámbitos de guardado, que van desde contenedores en islas tipo Islas Caimanes o en Suiza, ¿no? En paraísos fiscales. Museos como grandes reservorios y espacios de guardado, que tienen toda una estructura que hay que pensar también, como estos espacios donde, bueno, termina todas las producciones de los artistas en un mismo lugar, o como casi como un cementerio, lo tomo ahí, para también recopilar los formatos y los nuevos pensamientos en torno a los museos, por ejemplo, los cementerios virtuales, para las obras de los artistas, que es todo un concepto para tener. Después, bueno, el tema de las exposiciones, que no solamente son para el diálogo de los artistas y el público, sino también como la construcción del valor simbólico del arte, ¿no? Ahí se define cuánto vale una obra, cuánto vale lo simbólico y lo cultural. Y ahí el artista, al exponerse, también es este diálogo con el público, que también el público define y tiene una cuota en el valor simbólico y de dinero que va a significar esa obra. Entonces ahí también hay toda una producción económica muy importante para tener en cuenta, porque también se definen muchísimas cuestiones, y que ahí entra toda la cuestión del lavado del dinero que mencionamos. Por el otro lado, esta dimensión política que tienen los museos, que muchas veces se han asociado con la vinculación con los programas culturales, ¿no? El intento discursivo y toda esta guerra ideológica que también se construye a través de lo cultural, y que bien lo sabemos desde acá y en Córdoba con lo que fue la Bienal Iberoamericana. Por el otro lado, también se define el valor del arte como bien público, porque también está toda esta cuestión, también es un bien privado, pero también se está cuestionando y definiendo todo el tiempo esta cuestión pública de lo que significa el arte, y que bien entra esta discusión
de si lo que producen los artistas tienen más que ver con un patrimonio cultural de la humanidad, y se define a partir de ahí, o es un bien de negocio. Y siempre está esta tensión de los artistas que están buscando. Pensaba también toda la plataforma y la construcción de trabajo que se genera a partir de los museos. Se genera un montón de aspectos para trabajar y que es espacios productivos, laborales, posibles para los artistas, como por ejemplo el trabajo de investigación, el trabajo de sistematización y coleccionismo, y de trabajo con archivos. Por el otro lado, pensaba el rol del arte en el urbanismo, esto que mencionabas, y de la gestión de las ciudades. El arte como construcción política urbana, que también se ha trabajado muchísimo, y recopila algunas conversaciones nuestras en torno, por ejemplo, a la @22 Barcelona, que estuvo sostenida en la producción de artistas y que a partir de eso generaron toda la construcción. Después la arquitectura, pensaba también como otra dimensión, cómo se construyen estos grandes espacios como estos arquetípicos de iglesia, bueno, lo que fue la construcción de una iglesia y cómo se construyen también los museos como espacios de guardado, construcción política, construcción económica, etc. Y en torno a esto, bueno, pensaba, por ejemplo, en preguntas muy concretas para que podamos trabajar, que es, por ejemplo, cada museo también se define en pos del origen con el que se destinó, ¿no? Y pensaba en Warhol, que el museo que contiene toda la fundación Andy Warhol y que se basa en un mismo artista, fue una autogestión de un artista. Eso lo pienso como una dimensión muy interesante para que charlemos a partir de Warhol. Después la arquitectura, pensaba también como otra dimensión, cómo se construyen estos grandes espacios como estos arquetípicos de iglesia, bueno, lo que fue la construcción de una iglesia y cómo se construyen también los museos como espacios de guardado, construcción política, construcción económica, etc. Y en torno a esto, bueno, pensaba, por ejemplo, en preguntas muy concretas para que podamos trabajar, que es, por ejemplo, cada museo también se define en pos del origen con el que se destinó, ¿no? Y pensaba en Warhol, que el museo que contiene toda la fundación Andy Warhol y que se basa en un mismo artista, fue una autogestión de un artista. Eso lo pienso como una dimensión muy interesante para que charlemos a partir de Warhol, que pensaba qué significa ese museo en ese espacio que no es una de las ciudades más importantes de Estados Unidos. Es que bueno, esos más o menos los apuntes que tomé de tu discurso. Y para un paralelo, también pensaba, y me parecía interesante como dato curioso para la fundación nuestra, de la Bomba de Miel, que bueno, que también tuvo su origen un poco en eso, ¿no? En este despojo tuyo que iniciaste, y quiero pensar, ¿qué hacer con este gran reservorio Fabio Di Camosi, que implicaba una biblioteca, videos, un archivo inmenso, y que bueno, que no tenía sentido, o sea, tenía sentido generarle su propia personería jurídica, ¿no? Que no sea patrimonio de nadie en título individual, porque siempre nació desde una noción, y vos siempre has trabajado con una obra muy social, como un Andy Warhol generó sus propias plataformas disciplinales y de contenido teórico para, en estos libros que él escribió, sabiendo que nadie lo iba a leer y que quizás funcionaban mucho tiempo después, pero que también permiten generar esta base teórica, que es lo que él estaba realmente, y donde estaba su espiritualidad y su energía como artista, y que le permite también generar estos pequeños fragmentos, células, que hasta el día de hoy generan evolución genética y ADN para artistas, ¿no? Que me parecen como cápsulas, bueno, este concepto que también de la cápsula del tiempo, que me encanta, que lo hayan definido así, autogestionar sus conceptos teóricos disciplinares, autogestionar su valor simbólico, autogestionar su persona como institución cultural. Entonces pensaba que en este viaje a mí me alucina pensar ese espacio pecera que tienen de oficina de trabajo, que en mi percepción de lo que es de este museo,
pienso que ese espacio del corazón de Andy Warhol, que permite pensar que quizás ahí, o me encantaría pensarlo así, quizás ahí todavía se está cocinando todas las posibilidades que tiene este museo todavía de ser, y todas las posibilidades que tiene de aportar al arte en la actualidad, y frente a estas nuevas maneras de percibir la performance, que es el título que le pusimos, ¿no? Que le pusiste vos, a pensar a todas estas otras opciones de Andy Warhol, Andy Warhol, por ejemplo, modelo, pensarlo también como una posibilidad de la performance. Pienso que ese gran reservorio que está ahí, lograr autogestionarse como persona en su conciencia social de las comunidades que él permitía generar, y con esa conciencia, bueno, todo su legado y esta aparición del museo como condensador de toda esta cápsula de tiempo. Y me encanta ver este museo arquitectónicamente así, con ese nicho que no sé ni dónde está, me lo imagino en el sótano, haciendo alusión a la mamá, volviendo al psicoanálisis de la casa de Andy Warhol, que se dice que él tenía enterrada a su mamá más o menos en el sótano, psicológicamente, que bueno, que hacen esta alusión en este proyecto curatorial de Buenos Aires, que me encanta. Digo, bueno, me imagino que ese espacio de trabajo, que me encanta pensarlo como fuerza de producción cultural, está ahí, en ese sótano, y que está gestando, bueno, primero pensaba en esto, ¿no? El lugar, esta decisión, que no sé si fue de Andy Warhol, vos me vas a ir diciendo y corrigiendo. No sé si él quiso que fuera en Pittsburgh, no creo, esa es mi intuición y percepción, pero bueno, se decidió que fuera en Pittsburgh. Que bueno, lo que generará ese museo o esas posibilidades en esa ciudad, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué lugar le da? Y qué rol empieza a tener esa ciudad en el mapa artístico-cultural del mundo, ¿no? Sobre todo teniendo el gran reservorio de Andy Warhol, que es un artista que hoy ya a nivel internacional está muy posicionado.